ya podemos ir dando inicio a esta nueva plática. Como les comentaba la sesión anterior, existieron dentro de la propia cultura judía tres precondiciones o tres acontecimientos que podríamos llamar precondiciones para el surgimiento de una mística en específico, como será una mística del lenguaje de la Cábala, ya que decíamos que dentro del judaísmo existen diferentes formas del misticismo, de las cuales la Cábala es una de ellas. La primera de estas precondiciones fue el cambio del paradigma en torno a quién era el último intérprete de la Torá. De inicio se consideraba que ese último intérprete pues era la voz del profeta, que era obviamente quien se encontraba autorizado por la divinidad para revelarles a el pueblo todas las enseñanzas de Dios. Viene una reformulación, decíamos un cambio ontológico en el reconocimiento del propio ser humano, ya que ahora no va a ser el profeta, sino uno mismo. Se rompe, por decirlo de alguna manera, con la autoridad del profeta, aunque se instaura una nueva autoridad, que será obviamente la autoridad de ese colegio de doctores encargado de la interpretación del texto. Pasarán los siglos y en la Edad Media, precisamente, al igual que en aquella época hubo una ruptura con esa jerarquía, con esa aristocracia que tenía la exclusividad de la interpretación del texto sagrado, lo mismo ocurrirá acá con el surgimiento de esta mística, que dicho sea de paso, para Scholem, Gershon Scholem, uno de los tratadistas más importantes, ya les había mencionado, sobre Cábala, la mística siempre surge en momentos de crisis. Es decir, la mística es un producto de la crisis, con el cual obviamente el individuo, en este caso el cabalista, busca enfrentarse a una crisis. Y ante lo que se vivía de la crisis en la Edad Media, la persecución que hubo durante toda la Edad Media de los judíos por considerársele a este pueblo como los asesinos del Mesías, Jesús, pues tenían que buscar una forma de responder ante esto, y no solo ante los ataques que venían del exterior, sino también ante las problemáticas al interior del judaísmo. ¿Y qué es lo que surge? Un rompimiento con la tradición en el aspecto de que quién es el último intérprete. Ya no tendrán la última palabra los exégetas, los talmudistas, sino que ahora viene una reformulación de cómo interactúa el ser humano con el texto, y obviamente dado que el texto transforma a quien lo lee, pues también vendrá una modificación de la concepción del judío, y que puede ser ahora aplicada a una concepción del ser humano en su conjunto. El siguiente aspecto obviamente fue, como lo mencionábamos, el surgimiento de la mística del lenguaje como consecuencia de la prohibición que existía para el pueblo de Israel de representarse imágenes. Veíamos que en la Edad Media una de las formas de traducir el lenguaje divino era a través de el arte, la construcción de catedrales, la pintura, la escultura no tanto durante la Edad Media, pero era una forma de traducir ese lenguaje divino. Para los judíos, de acuerdo a su propia fe, a su propio dogma, era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El desarrollo de un arte lingüístico. Y dentro de ese arte lingüístico viene, obviamente, la cuestión de una mística del lenguaje. En esta sesión, que la hemos titulado El resplandor, la creación del universo, que seguramente tendremos que dividirla en dos partes porque es un tanto extensa, iniciamos, o quisiera iniciar, con una cita precisamente del Zohar, del texto más importante para
el movimiento cabalístico o el texto más famoso también. Y dice esta cita que va a marcar la forma en la que se entiende el quehacer del místico, del cabalista, porque dirá: aquel que se ocupa en el estudio de la Torá mantiene el mundo en movimiento y da a cada elemento la posibilidad de realizar su función. Esta cita lo que nos muestra es la gran importancia que tendrá para el cabalista realizar el estudio e interpretación de la Torá. Y a partir de esta premisa es que se desarrollará todo un conjunto de técnicas y prácticas dentro de la misma mística del lenguaje en la Cábala. Y será en torno a eso en lo que gire el desarrollo también de ciertos métodos, tanto numéricos como literarios, para desentrañar un significado oculto que se considerará tiene la Torá. Y es justamente lo que vamos a platicar hoy. En caso de que hubiese algún comentario o alguna duda, pueden utilizar, como se los mencionaba la vez anterior, la opción que aparece en sus pantallas de más, para ahí levantar su mano y poder entonces atender. Con estas palabras describe el Zohar la importancia y el significado que tendrá la lectura en la interpretación del texto bíblico, y muestra el por qué el Zohar se erige como el principal texto de la Cábala. Y obviamente al configurarse de esta manera, pues como el principal texto de una mística del lenguaje muy específica, surgida al margen o en torno de lo que será una práctica religiosa como el judaísmo. Y aquí nuevamente vuelvo a citar al autor que les mencioné la sesión anterior y que mencioné al inicio de esta. Si nosotros a través de las interpretaciones y las traducciones que hacen aquellos que se dedican a esto, leemos el término de la palabra Cábala, tal como lo traduce Gershom Scholem, en el sentido de definirla como tradición, y a esta le unimos, como lo hace Esther Cohen, el significado de la palabra Zohar, entendida como resplandor, tendríamos que el movimiento cabalístico del Zohar representaría el resplendor de la tradición. Y esto será porque el movimiento místico, los cabalistas, considerarán que las prácticas religiosas que hasta el momento se habían venido dando, y con ello obviamente dada la interconexión entre religión y política, la concepción política de los mismos judíos, estaban transgiversados y habían hecho entrar al propio judaísmo en una época de oscuridad. Ahora también es interesante ver cómo durante esta época, que es conocida como un periodo de oscurantismo, de forma arbitraria, porque a decir verdad la Edad Media tuvo una producción del pensamiento filosófico muy desarrollada. Pero dentro de esa oscuridad que se le denominó a la Edad Media por la fuerza que ejerció la religión católica en todos los estudios y desarrollos científicos, pues surge una propuesta que será denominada esplendor o resplandor. En este sentido, si nosotros, utilizando estas técnicas cabalísticas o gemátricas, descomponemos la palabra Zohar en dos palabras, utilizando solo para la primera palabra la letra Resh y la letra Zain, y dejamos al
por separado la letra Hei, obtendríamos la palabra Ras Hei. Ras lo que significa es secreto, y bueno, Hei es la letra del alfabeto, pero esta letra posee un valor numérico de 5, y de acuerdo a la tradición cabalística son 5 los niveles del alma, que partiendo del más bajo sería Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Entonces, el texto del Zohar lo que nos estaría diciendo es que se trata de un libro que contiene en su interior los secretos del alma del ser humano. Y esto va a ser interesante porque, si recuerdan, la vez anterior esbozábamos un poco la idea en torno a que dentro de esta mística va a surgir un paralelismo entre texto o una conjunción tripartita, texto, el ser humano y la creación. Es decir, va a haber una correspondencia porque, en fin de cuentas, serán la misma cosa manifestada de 3 maneras diferentes. Entonces, si nos está diciendo que el Zohar es el libro donde se contienen los secretos del alma humana, también se contienen dentro de él los secretos del mundo creado y de la Torah, en paralelo a estas cuestiones. Esto será importante porque, a pesar de que esto no aparece en los libros de filosofía que comúnmente se podrían consultar en los manuales, uno de los momentos más enciclopédicos que ha tenido la historia humana es precisamente esta obra del Zohar. Es una obra en la que se tratan temas de todo el conocimiento que había en esa época. Se tratan temas de astronomía, se tratan temas de filosofía. Entra obviamente la cábala, es considerada como una respuesta al racionalismo extremo que presentaban autores como Maimónides. Por eso tendrá también una gran relevancia este movimiento dentro del mundo judío. De igual forma trata temas de ciencias naturales, de geometría o por supuesto de matemáticas al utilizar ciertas fórmulas numéricas, física, incluso geografía, porque se describen diferentes zonas o regiones tanto de la zona considerada como la tierra prometida, como de el lugar donde propiamente fue escrito este texto. Esta sería como la primera intención o la primera concepción que podríamos tener del Zohar. Y más adelante incluso encontraremos una cita en la que se nos mencione dentro del mismo Zohar que él describe, o en él se describen tanto los temas terrenales como los temas divinos, en voz de, obviamente, de un conjunto de sabios que están ahí reunidos. A manera de introducción, para que sepamos un poquito qué es el Zohar, en un contexto de su contenido, es considerado por los estudiosos que este documento, este texto, es escrito por Moisés de León, un cabalista español bastante famoso en aquella época, quien decía que él no había escrito el texto, sino más bien que él había compilado y recogido todos estos textos o toda esta información. Al margen de esta cuestión de si entramos en la polémica o no,
él atribuye a un rabino bastante importante de la época, de la opresión romana sobre los judíos, que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Este rabino es de gran trascendencia por una razón, porque él se opuso de manera tajante al dominio romano sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, era un revolucionario. Y nuevamente volvemos a la argumentación que nos había presentado este Sholem respecto a la mística, en donde nos decía que todos los movimientos místicos siempre tienen como asidero las crisis. Y bueno, obviamente un revolucionario surge también en movimientos de crisis. No es casual que en otras circunstancias, si nos centramos en que fue escrito el Zohar por Moisés de León, no es casual que se le atribuya a Shimon Bar Yochai, un revolucionario antiguo, la autoría de un texto que busca generar un rompimiento con el modo en el que se venía desarrollando la práctica de la religión judía. Este personaje, de acuerdo a la tradición, a la narración que se nos presenta, se considera que sale huyendo porque los romanos lo perseguían para matarlo. Huye a unas cuevas en donde se oculta con sus alumnos durante 15 años. Así que bueno, nosotros no nos espantemos por una pandemia que nos pueda durar un año a lo mucho. Pensemos que Shimon Bar Yochai se pasó 15 años encerrado en una cueva, de acuerdo a esta historia, y en esa cueva discutía con sus alumnos temas de Torah, pero también llegaban inteligencias cósmicas, inspiraciones que venían del mundo superior. Y hay tres personajes fundamentales. El primero de ellos, que es Moisés, el libertador del pueblo judío, que se suele presentar en la narración del texto no comúnmente con el nombre de Moisés, sino con el apelativo de Rabya Amemná, que en español lo que significa es la lámpara santa. El pastor fiel. A quien se le denominará, porque también viene ese apelativo, la lámpara santa, será precisamente a Shimon Bar Yochai. Y otros dos grandes personajes que son parte de la historia judía, se convierten después de su, pues no de su muerte porque nunca mueren, Elías y el patriarca Enoc. Elías se convertirá en el arcángel Sandalfón y el patriarca Enoc se convertirá en Metatrón, que son los dos grandes custodios de la sabiduría dentro de la tradición cabalística. De acuerdo a esta narración o a esta tradición que considera que la mística del Zohar surge a partir de este acontecimiento en las cuevas con Shimon Bar Yochai. Ellos son los que desarrollan o entregan las enseñanzas, y de esa forma estará escrito como una especie de diálogo entre los maestros, que serán estas esencias o estas energías divinas, los alumnos de Bar Yochai y el mismo Bar Yochai. Aquí este ha sido uno de los puntos, estas características de lo que se considere influida la cábala por lo menos la cábala zohárica, por ciertas ideas neoplatónicas. Y obviamente, bueno, esa idea de una caverna nos recuerda mucho al mismo Platón. Pero con independencia de eso, y obviamente no podemos considerar que la cábala es una forma más del neoplatonismo, porque habrá grandes diferencias entre ambas posturas, principalmente en lo que más adelante podremos analizar en otras sesiones, en lo que respecta a las 10 sefirot.
Para los neoplatónicos podría considerarse que esa estructura es una intermediaria entre la divinidad, lo divino, y la creación. En la Cábala no. Para la Cábala las 10 sefirot son manifestaciones de la divinidad, y cada una de ellas son estadios diferentes de la divinidad, o manifestaciones o formas distintas en las que se manifiesta la divinidad, pero cada una de ellas es la divinidad misma, a diferencia de lo que pensarían los neoplatónicos. Pero bueno, después de este paréntesis, podríamos decir que la Cábala zohárica considera que el texto bíblico, al igual que la realidad y el ser humano, son cuestiones inacabadas. Y esto va a ser trascendental porque si la creación, el texto bíblico y el ser humano son cuestiones inacabadas, pues esto significa, que no hay nada, una estructura grabada en piedra. No hay nada definitivo. Y por ende, lo que nos dice el Talmud puede variar. No es la última palabra. Por ende, la concepción que de nosotros mismos tenemos puede cambiar. Y obviamente, cuando se habla de la realidad, hablamos en el caso del ser humano de dos tipos de realidades. La realidad natural, que esa pues no la vamos a transformar por completo, aunque sí generaremos modificaciones y obviamente nuevos descubrimientos de cómo entender esta realidad, pero se encuentra a su paralelo otro tipo de realidad que es 100% modificable y es nuestra realidad social. En este sentido podemos ver nuevamente el realce que puede tener la mística para la forma en la que entendemos y construimos nuestra realidad social. Aquí surge una nueva forma de ver la existencia a partir, obviamente, de esa conexión entre realidad, ser humano y texto sagrado. Si los tres están inacabados, el papel del ser humano será coaligarse con Dios para dar culminación a su creación. Y es en torno a esta otra idea en la que se va a desarrollar la forma de mística del lenguaje dentro del Zohar. Ya dijimos, primero, dar preponderancia a la lectura e interpretación del texto bíblico. Segundo lugar, dar papel central al ser humano como un transformador o como un productor de realidades. De esta forma, la Cábala, entendida como una hermenéutica de la Torá, asignará significado a aquellos espacios en blanco que se encuentran dentro del pergamino sagrado. Y más adelante veremos en otras sesiones cómo incluso cosas que para nosotros son poco trascendentales dentro de la mística del lenguaje de la Cábala tendrán gran importancia. Cosas como cuáles, como precisamente el blanco y el negro del texto. Para los cabalistas, la Torá estará escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Y esto también nos permitirá comprender una nueva teoría de lo que siempre ha sido polémica, pero principalmente en la Edad Media, el origen del mal o la función del mal. Pero bueno, no me detengo en este momento en ese aspecto. Entonces, la Torá, al ser esa hermenéutica que va a resignificar los espacios en blanco y los espacios negros, lo hará no con la intención de cerrar el texto y decir, esta es la interpretación definitiva, sino que lo hará con la intención de mostrar que el propio texto no es algo cerrado y acabado. Y se basará o se nutrirá mucho, obviamente, la Cábala, dado que surge en el seno del judaísmo, de dos grandes fuentes dentro de esta religión. En primer lugar, obviamente, las discusiones que se dan en el Talmud, que precisamente eso es lo que significa la palabra Talmud. Puede ser entendida como diálogo, debate, y se nutrirá también de los comentarios que realiza uno de los más importantes comentaristas de la Torá, que es conocido como Rashi. Y precisamente este comentarista, en sus
escritos y análisis sobre el significado de la Torá, empieza su libro sobre la exégesis del libro de Bereshit, que nosotros lo conocemos como Génesis, diciendo: si la Torá solo fueran preceptos, es decir, solo fuera una ley, no empezaría con la descripción de cómo se creó el universo, sino empezaría con el versículo en donde se le dice a el pueblo de Israel que a partir de determinado día, es decir, a partir del mes de Nisan, se contarán todos los demás días. Ahí sería en donde iniciaría la Torá si se tratara solo de preceptos. Y aunado a ello, fomentando esta especulación lingüística, la palabra con la que inicia el libro de Bereshit, se las pongo aquí en la pantalla, es esta. Precisamente es la palabra que le da nombre al propio libro. Se escribe así: Bereshit, que se traduce por nuestra frase en el principio. Ahora, ¿por qué dice Rashi que esto nos demuestra que la Torá no es un conjunto de preceptos? Porque para expresar esta idea de en el principio creó, habría otro vocablo que sería, déjenme ver si logro recordar bien cómo se escribe, sería barishomá, que es al inicio de la creación, y causa menos problemas lingüísticos, menos especulación que la palabra en el principio. En el principio suena un tanto ambigua, a diferencia de si nosotros expresamos al inicio de la creación o lo primero en ser creado, porque así se podría incluso interpretar al principio de la creación de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el texto con el que inicia Génesis. Pues sería más claro si se utilizaran otro tipo de vocablos. Y aquí lo que Rashi nos dice es, la misma Torá nos está incitando a que la interpretemos, a que analicemos cuál es su verdadero significado. Entonces, este será uno de los principales fundamentos para los cabalistas que les haga decir: la Torá no es algo acabado, por ende la creación no es algo acabado, y nosotros como parte de esa creación y como la parte más importante, tampoco somos algo acabado. Y entonces todas esas estructuras jerárquicas que a lo largo del tiempo se construyeron dentro del judaísmo, y si nosotros lo extrapolamos a nuestra realidad, esas estructuras jerárquicas de desigualdad que se han construido en nuestra época tampoco son permanentes, son cosas inacabadas, parte de algo que se debe ir transformando y acabándose. En este sentido, pues, será que el texto de la Cábala, del Zohar, y obviamente todo el movimiento místico que desarrolla esta práctica, generará una nueva concepción sobre el mundo, sobre uno mismo y obviamente sobre su estructura religiosa que se fundamenta en el texto. Me permito citar, para dar continuidad a esto que estamos platicando, si no hay ningún comentario o pregunta, perfecto, citar otro fragmento del Zohar, en el que se establece, y todo, tanto el mundo como el ser humano, sigue el modelo de la Torá. Pues he aquí que toda la Torá está compuesta de miembros y secciones, y se ubica uno sobre otro, y cuando todos están establecidos conforman un solo cuerpo. Dentro de las narraciones del Zohar habrá muchos paralelismos entre cuerpo humano y Torá,
Pero no solo eso, también habrá o se mostrará gran interés en la anatomía del cuerpo. Los cabalistas serán personas, obviamente son gente, no son como podría pensarse actualmente que todo lo que tiene que ver con mística son cuestiones irracionales. En aquella época, por el contrario, eran personas sumamente preparadas, personas muy informadas, conocían a los autores de la época, a los filósofos, a la filosofía antigua, y entonces utilizaban gran parte de su conocimiento. Y dentro del mundo judío había mucho médico. Y por eso es que encontramos grandes referencias, como vamos a ver más adelante, otra de tantas, respecto a la composición de nuestro cuerpo y la estructura cósmica. Entonces, esta cita implica que el lector, que también es intérprete, por ende entendido como cabalista, realiza su labor, la labor que realiza, sobre el texto bíblico, tiene la capacidad de mantener la creación, como ya nos lo dijo el propio Zohar, pero también será capaz de crear, o más de crear, de producir a partir del mismo texto. Y será a partir de ese texto entendido como creación, cuerpo humano y Torah, que se dé la producción de cosas en este plano fenoménico o material que podemos llamar. Y obviamente, al considerar al texto bíblico como la propia palabra de Dios y por ende en nuestro cuerpo es la misma palabra de Dios, esta idea la reafirma el Zohar al citar un fragmento del libro de Isaías en donde dice: yo he puesto mis palabras en tu boca. Y aquí ya empieza a tejer un poco más esta idea de aquello en lo que consiste la mística del lenguaje, o aquello que significa la existencia de un lenguaje místico. Parece una paradoja, que es precisamente la que inaugura esta práctica. Si lo místico es aquello de lo que no se puede hablar, como decíamos citando a Wittgenstein, de lo que se calla, ¿cómo es posible que haya un lenguaje que describa lo que se calla? Pues bueno, aquí lo que nos va a presentar como salida a esta cuestión, la cábala se va a buscar acercarse a través de los restos de divinidad que hay en el lenguaje. Y para eso desarrollará todas sus técnicas, que hoy veremos unas cuantas en el transcurso de esta plática. Aunado a esto, y si no tienen alguna pregunta o comentario, esta cita mencionada en el párrafo anterior, o en lo que acabo de leerles del escrito que preparé para esta sesión, dentro de una de las interpretaciones de la letra Pei, dentro de una de sus significaciones, esta es entendida como una boca. Y si nosotros observamos precisamente la grafía que esta letra tiene, podemos darnos cuenta que efectivamente pareciera una boca con una lengua que va a hablar. Y esta será, como veremos más adelante, una de las principales o una de las tres formas de entender o de interpretar las letras de acuerdo a su grafía. Entonces, la palabra o la letra P, entendida como boca, P, que se lee como boca, y algunas interpretaciones la relacionan con la boca que habla. Y pues, ¿qué es lo que habla esta boca? De acuerdo a las concepciones místicas, pues habla palabras de Torah. Entonces, en torno a esto, nos permite generar una interpretación de
la palabra de Isaías, la cual ya adelanté en este instante, que las palabras puestas en nuestra boca son precisamente palabras divinas, palabras de santidad, palabras de Torah. Y esto tendrá pues obviamente grandes implicaciones que iremos desarrollando a lo largo de toda la presentación de esta de esta sesión. En este sentido, dentro de la frase de Isaías 51:16 que tenemos citada por el Zohar dentro de su cuerpo literario, hay un sujeto tácito o que no está mencionado, y dicho sujeto pues es obviamente Dios, que dentro del Zohar se identificará, como lo veremos yo creo la siguiente plática, porque esta tal vez no nos dé mucho tiempo, se identificará con la letra Aleph. Esto será de gran relevancia porque el nombre de la letra Aleph nos permite saber qué implica el hecho de tener las palabras de Dios en nuestra boca. Esto quiere decir, podremos saber cuál es el efecto de leer e interpretar la Torah, ya que tener la palabra de Dios en la boca, pues nos está invitando a que la leamos continuamente, la interpretemos, que continuamente la hablemos. Y ese efecto lo podremos ver a través de la propia palabra o propio nombre de la letra Aleph, que si lo observamos en cómo se escribe, entenderemos un poco de esto. La letra Aleph, como hace un momento lo escribía, se escribe de esta forma. Una de las técnicas, como lo platicábamos la vez anterior, de interpretación dentro de la Cábala es el cambio del lugar de las letras dentro de una palabra. Solo un pequeño detalle, porque ahorita van a ver un cambio o una divergencia entre las grafías. Esta letra, al igual que otras letras más, es considerada una pei final. Hay algunas letras como la pei, la nun, la mem, que al ir al final de la samej también, perdón, al ir al final de la palabra se escriben de forma diferente. Pues es el caso de la pei que vemos ahorita. ¿Por qué lo menciono? Porque en este cambio de lugar de las letras, pasar esta a la primera, pues vamos a ver que hay una divergencia entre los dos vocablos. Entonces vamos a cambiar la pei de lugar, esta la mem también y la alef, con lo cual formaremos la palabra Pelé, que se traduce por maravilla. En este sentido, lo que nos va a estar indicando la letra Aleph, es decir, reconstruyo todo el argumento que se viene esbozando aquí en esta interpretación que presentamos de lo dicho en el Zohar. El Zohar nos dice, citando a Isaías: yo he puesto mis palabras en tu boca. Concluimos que las palabras, a través de saber qué significa o qué interpretación podemos darle a la palabra boca, las palabras que están en nuestra boca son las palabras de sabiduría de la Torá. Aunado a ello, vimos que dentro de la propia narración de Isaías está un sujeto implícito, y ese sujeto es Dios. Dios representado en el Zohar se corresponde con la letra Aleph. Y Aleph
al cambiar las letras que la componen, se convierte en maravilla. Entonces, cuando el cabalista se dedica a tener en su boca las palabras de la Torá, lo que está haciendo es traer maravillas al mundo, producir maravillas. A diferencia de Dios, el ser humano, como lo platicábamos anteriormente, no es creador, el ser humano es productor. Y esto, tal como se los mencioné la vez anterior, lo podemos ver en los diferentes filósofos que provenían del judaísmo. Ninguno de ellos, o la gran mayoría de ellos, no utilizaban nunca la palabra crear para el ser humano. Marx no dice los medios de creación del capital, habla de la producción del capital. Benjamin, un marxista también, no habla de la creación de la obra de arte, habla de la reproducción a través de mecanismos técnicos. Esta es la palabra para crear y se lee como bara. Ahora, si son un poquito observadoras u observadores, se darán cuenta que la palabra bara es la mitad de la palabra Bereshit. Y ya que analicemos la letra B, podremos ver las implicaciones de esto. ¿Qué es lo que significa? Solamente lo dejo apuntado para que lo tengan presente. Entonces, la creación es un acto exclusivo de Dios. ¿Por qué? Porque hace referencia a crear algo, la palabra bara, a crear de la nada. Y obviamente esto no nos puede corresponder a nosotros, porque como seres humanos, como seres creados, como parte de todo este sistema que es la creación, pues no podemos crear a partir de la nada, sino que producimos a partir de lo ya hecho. Entonces, de tal suerte, el interpretar la Torá, como ya lo hemos mencionado, genera la manifestación de maravillas en este mundo. Conforme a lo que hemos expresado hasta este momento, el Zohar, siguiendo esta tradición, este impulso, tanto de los talmudistas como de Rashi, nos está incitando a estudiar la Torá tanto de día como de noche. Es por ello que menciona: porque el santo bendito sea, escucha las voces de aquellos que la estudian. Y esta frase es importante comprenderla, porque ¿cuál es el significado de que nosotros estudiemos la Torá y que estos esfuerzos por estudiarla sean escuchados por Dios? Bueno, pues una respuesta a lo mejor un poco incipiente y un tanto improvisada puede ser que dentro de la tradición talmúdica la Torá es considerada, o se considera que la Torá posee 70 caras, y esto surge o tiene evidencia con el refrán talmúdico que dice: 70 caras tiene la Torá, en referencia obviamente a las múltiples interpretaciones de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá está compuesta aproximadamente casi de 6,000 y tantas letras, y un aproximado de 3,300, 3,200 palabras. Sí, como nos dirá el Zohar, cada letra tiene un significado, y obviamente cada conjunto de letras agrupadas en un orden específico posee también un significado. Pues esto se vuelve infinito, porque si contamos las 70 interpretaciones distintas de una letra y las combinamos con otras tantas letras en una palabra de 2 letras incluso, como será por ejemplo la palabra et, que no tiene una traducción clara al español, pero se conforma de Aleph y Tab, primera y última letras del alfabeto hebreo.
pues aquí ya tendríamos 140 significados. Y a eso habría que agregarle los otros 70 significados que tenga la misma palabra. Así que esto se vuelve algo inconcluso, tal como ya nos lo adelantaron estos sabios. Ahora, de esta forma, el Zohar menciona que cuando en este mundo se genera una nueva interpretación de la Torah, la palabra que fue interpretada es tomada por Dios, quien la besa, dice el Zohar, la besa, la adorna con 70 coronas, obviamente en referencia a esto. Y más adelante nos dirá el Zohar, como si esto no fuera suficiente, una vez que ya la tomó Dios, le va a ceñir 370.000 coronas, con lo cual los significados de la Torah se vuelven infinitos. Las afirmaciones anteriores las tomo, todas las citas que he hecho, por si lo quieren consultar, del libro del Zohar, tomo 1, dentro de los pergaminos 4b, que yo los he dividido en la edición que tengo, he ido numerando los párrafos para una localización mejor, del párrafo 10 al párrafo 13 dentro de este pergamino 4b. Y dentro de esta sección también se establece un procedimiento a seguir para interpretar el texto bíblico. O si lo mencionamos de otra forma, ¿cuál es el método adecuado de interpretar la Torah para obtener la recompensa deseada, que es esa generación de maravillas? Y en este sentido es que el Zohar nos menciona que una nueva interpretación es coronada ante la presencia de Dios mismo, lo cual implica que es llenada de bendición, porque dicha palabra es una más de las expresadas por, como lo denomina el propio Zohar, el anciano de los días, y lo dice de la siguiente manera: al momento en que una palabra de la Torah es pronunciada por la boca de un hombre, esa palabra se eleva y comparece ante el santo bendito sea, y todas las palabras del anciano de los días son sabiduría, misterios inaccesibles y supremos. En la cita anterior es relevante, de acuerdo a algunas consideraciones que yo tengo, porque nos revela que esta nueva interpretación de la Torah en la boca del ser humano no es otra cosa que las propias palabras de Dios, que toman prestada nuestra boca, dado que Él no tiene boca, de acuerdo a las concepciones del mismo judaísmo, para pronunciárselas o para pronunciarlas. Y esto muestra dos cuestiones importantes dentro de la Cábala. La primera de ellas, esta asociación entre Dios y hombre para dar continuidad a la creación, dado que la creación es un acto de habla, pues si nosotros pronunciamos las palabras de Dios, pues estamos coadyuvando a su creación. En segundo lugar, si consideramos que nuestra boca es tomada en préstamo por Dios, implicaría una unicidad en la existencia humana, porque no dice la boca de una persona que mida 1,80, es decir, no establece características específicas que debe tener, sino simplemente aquel que lea e interprete adecuadamente la Torah. Y obviamente este proceso de lectura, reinterpretación y resignificación nos hace capaces de asemejarnos a Dios a través de darle vida al propio texto. ¿Por medio de qué? De esta lectura e interpretación que el cabalista hace de sí mismo a través de la revelación de eso que llamará los misterios ocultos de sabiduría suprema. Y esto solo es posible gracias a la propia constitución
de lo que será la Torá, la creación y el ser humano. La división anterior no solo puede ser entendida como muestra de los tres niveles en los que se estratifica la creación durante la Edad Media. Para la Edad Media la creación se dividirá en muchos escritos, principalmente de carácter místico, en un gran cosmos, un macrocosmos, un microcosmos y un macrocosmos, un cosmos y un microcosmos. Concepciones que serán tomadas después por otras tradiciones. Pero no solo importa esta división por esa cuestión de ver que existen tres niveles de la creación, dentro de los cuales el ser humano es uno de ellos, sino que tendrá relevancia porque al estar conectados, si nosotros modificamos uno, los demás también sufren una transformación. De esta forma, el Zohar nos estaría mencionando en una de las traducciones y selección que hace Gershom Scholem, nos dice: la parte más visible del hombre son las vestimentas que lleva puestas. En realidad es el cuerpo del hombre lo que constituye el orgullo de sus vestiduras, y su alma constituye el orgullo del cuerpo. En esta primera parte, lo que podríamos, o como lo podríamos entender un poco más fácilmente, es con ese refrán popular que tenemos en México de no es la garra sino la percha. Aquí nos está diciendo: no importa la vestidura, sino lo que importa para que luzca una prenda es el cuerpo de quien la luce. Y más adelante nos va a decir, ya que nos dio este símil, así ocurre con la Torá. Sus narraciones acerca de las cosas del mundo constituyen las vestiduras que cubren el cuerpo, el cual está compuesto de los preceptos de la Torá. La gente sin entendimiento solo verá las narraciones, pero los verdaderos sabios penetrarán hasta la raíz de todo. Y esto es importante porque aquí ya nos está presentando los tres niveles que tendrá la Torá, la creación y el ser humano. Este juego de que en el interior de lo dividido hay otra división va a repetirse en todos los aspectos. Dentro de la concepción, dentro de la concepción de la formulación del árbol de la vida, también se dirá que en el interior de cada sefirot hay otro árbol de la vida. Y en el interior de una sefirot, de ese árbol de la vida interno, hay otra, y así de manera sucesiva e infinita. Pues de aquí, después de que ya no nos está presentando el mundo dividido o la creación dividida en tres niveles, cada uno de esos tres niveles a su vez tendrá también una subdivisión que será infinita. Esto se menciona en otra de las partes del Zohar como la similitud que existe entre la nuez y su cáscara. Cuando se revela un secreto de Torah, se rompe la cáscara y se llega al fruto. Pero cuando se llegó a ese fruto o a esa nueva interpretación, se convierte en otra cáscara que hay que volver a romper, y entonces es inacabado el proceso de interpretación. Pues aquí ya nos está mostrando que habrá tres niveles de interpretación que se podrán desglosar o ir separando en el nivel que es puramente de historias, el nivel literal. Posteriormente vendrá un nivel que será el de los estudiosos del texto bíblico desde el aspecto como una ley, desde los doctos, y finalmente vendrá aquello que es exclusivo para los sabios, que es la raíz de todo. Y aquí en este punto es que surgirá la concepción de hablar de un lenguaje de raíz y rama. La raíz será eso que está oculto, y la rama con sus frutos será aquello que somos capaces de ver. Las historias,
y los preceptos, de los cuales debemos llegar o concluir qué son las cosas que se ocultan. Como ya les mencioné, pues esto significa que el universo posee esas tres divisiones. El problema se presentará al seguir la línea argumentativa dada por el Zohar al momento en que... Ay, perdón, me perdí aquí está. Presentada por el Zohar al momento en que pues la identidad entre Torah, creación y cuerpo humano nos genera un choque al tratar de descubrir cómo es que existe una raíz en un lenguaje divino en el interior de mi cuerpo. Y esto trata de explicarlo el Zohar con una cita que hacen del profeta Daniel, que la tomo de la traducción del proyecto Amos que les presenté de Ediciones Obelisco, en la que se menciona: de la misma manera que hice los cielos y la tierra con mi palabra, así fuiste creado tú. ¿Cómo la interpretan o cómo la traducen en esta edición que les estoy mencionando? La traducen de la siguiente manera. La traducción que les leí ahorita es de Esther Cohen. La que les voy a leer ahora es de este proyecto Amos. Y decirle a Sión: tú eres mi pueblo, para decir a estos portales de sabiduría y a estas palabras de excelencia, unos sobre los otros: tú eres mi pueblo. No se debe leer mi pueblo, sino conmigo, siendo mi socio, conmigo. Y aquí viene la traducción o la parte donde se hace la comparación. Así como con mi palabra he hecho los cielos y la tierra, tú debes hacer lo mismo como mi socio. Entonces aquí ya encontramos una posibilidad al contrastar, o más que contrastar, al complementar, unir estas dos traducciones. Si por un lado nos dice que nosotros fuimos creados de la misma forma que se crearon los cielos y la tierra, y por el otro también esa puede ser entendida como que nosotros podemos ser socios de Dios para dar continuidad al proceso de la creación, entonces al nosotros haber sido creados de la misma manera, es decir, con la palabra, si nosotros nos dedicamos al estudio e interpretación de estos textos de la Torah, estaremos creándonos y recreándonos no solo como individuos, sino como conjunto, como una comunidad, y sobre todo estaremos recreando o seremos capaces de recrear nuestra realidad social. No sé si exista alguna pregunta o comentario en este punto. Ya estoy por terminar la primera parte para que después entremos a la otra, y si quieren ahí abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Bajo estos comentarios que hemos hecho aquí, podríamos decir que lo anterior implica el hecho de que el alma humana, al también ser producto de la palabra sagrada, pues se le aplica la misma descripción que el propio Zohar hace de las palabras de Dios, en la que dice: todas las palabras del anciano en los días son palabras de sabiduría, misterios inaccesibles y supremos. Y si nosotros nos volvemos a regresar a lo que decíamos al principio de la plática, en la que el Zohar era el libro de los secretos del alma, pues entonces nos estaría diciendo que el Zohar es el libro que revela los secretos de esas palabras de sabiduría misteriosa e inaccesible.
¿Y cómo la va a revelar? A través de todos los procedimientos que nos va a ir dando. Y obviamente, esto no lo mencioné, pero habría que decirlo, el Zohar es la interpretación, o es una interpretación del texto bíblico. Contiene dentro de sí interpretación a los 5 libros de la Torá, a la par de otro tipo de interpretaciones o de otro tipo de consideraciones. Pero en términos generales es esa interpretación del texto sagrado. ¿Y qué es lo que esto implica? Pues que al ser la que nos da a conocer esa parte misteriosa, pues también tendrá un lenguaje misterioso, un lenguaje místico, que debemos ir descifrando. Y eso nos llevará a lo que mencionaremos más adelante. Por eso, dado que las palabras de la Torá, mi misma existencia, es parte de una sabiduría, de unos misterios inaccesibles y supremos, el Zohar, el autor del Zohar, en palabras del salmista, dice: ábreme los ojos para que pueda contemplar cosas maravillosas a partir de tu ley. La cita la toma el Zohar del Salmo 119, 18, y se encuentra dentro de la selección que hace Gershom Scholem de este texto, porque además es un pergamino enorme y su selección es pequeña. Respecto a este fragmento, y con este punto terminamos esta primera parte, me gustaría hacer énfasis en 2 palabras. Una de ellas que ya hemos platicado. La primera es la palabra ojo y la segunda maravillas, que aparecen en el fragmento citado. Es así que esta palabra ojo en hebreo también designa a la letra Ain, que curiosamente, y para no hacer mis dibujos ahí medio malos, mejor les pongo la imagen del alfabeto. La letra Ain, que es esta, otra vez esta cosa que no pinta. Esta es la letra Ain. Tiene un valor numérico de 70 o gematria, que lo podemos ver aquí. Ahorita no hagan tanto caso a este es un nombre de la letra y estos son los valores que podría tener de acuerdo a algunas concepciones que después podríamos explicar. Pero digo que es curioso que la letra Ain, que además en lo que sí debemos poner énfasis es que el nombre de la letra Ain también designa la palabra ojo. Es decir, ojo en hebreo se escribe de esta forma, al igual que la palabra o la letra Ain. Entonces, bajo este orden de ideas, de acuerdo a las concepciones talmúdicas de interpretación, si una palabra tiene la misma composición de letras o la misma composición numérica, pues son iguales. Es así que el salmista le está diciendo no que nos abra los ojos para poder ver la Torá o poder sacar maravillas a partir de la lectura. Lo que le está pidiendo al Creador es que nos abra a la comprensión las 70 caras que tiene la Torá. Es decir, que ese texto encriptado se revele ante nosotros para ser capaces de comprender. ¿Y qué vamos a producir con ello? Pues como ya lo hemos visto, vamos a producir eso que se denomina Pelé o maravillas. Pero, ¿qué implica? Y aquí vamos a aplicar otro tipo de análisis. ¿Qué implica el producir maravillas? Bueno,
Perdón, faltó esto. Dentro del alfabeto hebreo, las letras se dividen, voy a poner aquí esa pequeña división como una acotación, en linguales, palatales, dentales y, para que se vea un poco más ordenado, guturales. Es decir, para ir desde lo más profundo hasta lo más externo. Y esta división también será tomada dentro de los análisis de la Cábala para aplicársela a diferentes concepciones o a diferentes palabras y ver qué es lo que pueden significar. En el caso de las palabras que nosotros tenemos aquí, podemos observar que la palabra Pelé, la cual estamos comentando aquí, posee una letra que es labial, una letra que es lingual y una letra que es gutural. ¿Esto qué implica? Bueno, antes de entrar a esa parte, la clasificación se da a partir del sonido o de cómo se produce el sonido. Por ejemplo, para decir pei necesito utilizar los labios. Para pronunciar lamed necesito utilizar la lengua. Y finalmente, para decir alef, utilizo al inicio la fuerza que viene de un sonido originado en el interior de la garganta. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que al nosotros centrarnos en las palabras, en el análisis de las palabras, logramos ir penetrando en su misterio, en sus secretos, y con ello, eso de ir penetrando, pues se deduce obviamente de el paso que se da a la siguiente letra, que es lingual, es más interior que los labios, y con esa penetración en los secretos logramos una conexión con lo divino, representada por la letra lamed. Si hubiera hecho bien las letras, bueno, la pei tendría que haber quedado justo aquí y la alef acá. Esta no es que me haya salido mal, así se escribe. Siempre sobrepasa la línea en representación, o los cabalistas consideran que representa, siguiendo a los comentaristas del Talmud, una conexión directa. ¿Y con qué va a ser esa conexión directa? Con Dios, representado en la letra Aleph, que es obviamente la parte más interna. Es lo que decía ahí, la raíz. La letra Aleph representa a Dios no solo por la narración que hay en el Zohar, que vamos a ver más adelante, respecto a que Dios le dice: en ti voy a contener toda mi fuerza, sino porque el nombre de Dios, Yud-He-Vav-He, o tetragrama, tiene un valor numérico de 26. Y como les decía hace un momento, la forma de las letras será objeto de análisis. Si hubiera hecho esta Aleph de una manera más de imprenta, estas dos, tanto esta como esta, serían una Yud, que 10 y 10, como está aquí, valen 20. Esta de en medio sería una Vav, que vale 6 y nos da 26. Entonces, si yo quiero producir maravillas, tengo que centrarme en la interpretación del texto bíblico, es decir, de las palabras de Dios. Activar esa cuestión en la que se nos ha dicho por el Zohar que las palabras de Dios están en nuestra boca. Aunado a ello, pues
se empieza a cerrar esta pinza o esta cuestión con el siguiente apartado que veremos de si Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca y sus palabras son ese texto de la Torá, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues eso viene en el siguiente apartado, que es una cita, o se da a partir de una cita de el Sefer Yetzirah, que les comentaba, es el texto de especulación mística más antiguo del que se tiene información. Este surge más o menos entre el siglo II y siglo III después de Cristo, y no es un texto de Cábala, pero todos los cabalistas, absolutamente todos, toda la Cábala hará referencia a este texto. Uno de los primeros textos cabalísticos en citarlo será el Bajir, que es el texto que inaugura la tradición escrita de la Cábala, porque se considera que existe una tradición oral previa a todo esto. Conforme lo que hemos mencionado anteriormente, me permito presentarles una cita del versículo 1 de la Mishnah 1 del capítulo primero del Sefer Yetzirah, un fragmento de esta obra, en la que se dice: con 32 senderos místicos de sabiduría, ya que es la forma abreviada del nombre de Dios, con 32 senderos místicos de su sabiduría, grabó Ya, o Dios, y creó su universo con 3 libros, con texto, con número y con comunicación. Y es en este punto en donde estaremos analizando, o sobre esto es de lo que analizaremos, cuál es el método o técnica que nos está planteando el Sefer Yetzirah para el estudio de la Torá. Antes de entrar a esa parte que es más técnica, quisiera mostrar otra cuestión. Nos dice el Sefer Yetzirah que Dios grabó para la creación del mundo 32 senderos. Y dentro de las formulaciones o de los valores matemáticos de las palabras, hay una palabra que también vale 32, que es esta. Se lee así, lev, y significa corazón. Esto obviamente en referencia a que en la Edad Media se consideraba al corazón como el centro del entendimiento. No se consideraba a la cabeza como que fuera el punto principal para la comprensión de las cosas divinas. Sí, a lo mejor de la racionalidad, pero para la comprensión de las cosas divinas era el corazón. Y esta palabra obviamente vale 32 porque, bueno, como ya habrán podido deducir, la Lamed vale 30 y la Bet vale 2. Esta cuestión, pues tiene ya una primera implicación. Por un lado nos está diciendo que toda la fuerza de la creación se encuentra contenida en el corazón del ser humano, pero no entendido como ese órgano. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que se entiende, y esto es parte, obviamente, de las referencias anatómicas que les mencionaba. Pero también estos senderos de sabiduría se corresponderán a las 10 Sefirot y las 22 letras del alfabeto, o como se suele denominar, porque alfabeto hace referencia al alfa y a la beta, al Aleph, Bet hebreo. Y obviamente, así como se ha estado realizando los paralelismos en los casos anteriores,
Si los 32 senderos son, a su vez, las 10 sefirot más las 22 letras, el corazón tiene dentro de sí también esas estructuras del alfabeto y de el árbol de la vida. Ahora, por otro lado, la palabra Lev tiene en su interior a la primera letra de la Torá, la Bet, inicial de la palabra Bereshit, y la última letra del texto bíblico, es decir, la letra Lamed. ¿Por qué? Porque la Torá termina con el nombre Israel y su letra final es la Lamed. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto del Sefer Yetzirah? Nos está indicando que la creación fue hecha a través de 32 senderos de sabiduría. Y esos 32 senderos de sabiduría son tanto las 10 sefirot como las 20 letras del alfabeto hebreo. Y juntas son también o representan toda la Torá. Y obviamente las 22 letras, las 10 sefirot, al ser toda la Torá, se encuentran contenidas en el corazón del ser humano. Esto es un poco, si lo observamos adecuadamente, podremos darnos cuenta que estas formulaciones lo que vienen a hacer es reiterar esa similitud y paralelismo entre Torá y ser humano. Por otro lado, si analizamos adecuadamente lo que mencionamos en este momento, la comprensión pedida por David en el Salmo 119, que es el más largo de toda la Torá, radica en el corazón, que será considerado como el centro o receptáculo de toda la esencia de la Torá. Si nosotros queremos entender un poco más esta parte, realizamos para ello un paralelismo entre nuestro cuerpo humano y el templo del rey Salomón. Podremos observar que nuestra cabeza sería eso que denominaban el Kodesh HaKodashim o el Sancta Sanctorum en latín, donde se encontraba el arca, y a la altura de nuestro pecho se encontraría el altar de los sacrificios. ¿Y qué nos dice el texto bíblico respecto al altar de los sacrificios? En el libro de Levítico o de Barim, en su capítulo 6, versículo 6, nos dice: un fuego perpetuo permanecerá flameando sobre el altar, el cual no será extinguido. Aquí, dentro de la mística judía, dentro de las concepciones cabalísticas, se considera que aquellos que se interesan en el estudio de la Cábala, de la Torá en su parte mística, tienen un punto en el corazón. ¿Y cuál es ese punto en el corazón? Es ese fuego eterno que siempre va a estar ardiendo en el interior de cada uno de los seres humanos. ¿Y cuál es esa fuerza o ese fuego? Precisamente es la fuerza con la cual Dios grabó toda la creación. Son las 10 letras, las 10 sefirot, y las 22 letras del alfabeto hebreo. Como dijimos al inicio, las 10 sefirot representan diferentes estadios de Dios,
de la presencia o de la manifestación de Dios. Mientras que las 22 letras lo que hacen es servir de conexión a estas sefirot. El árbol de la vida, aquí tenemos la sefirot. La primera de ellas es la sefirot de Keter. Y vemos cómo estos caminos que unen, o estas líneas que unen a las sefirot, tienen en su lugar letras, pues esa es la función de las letras: conectar las diferentes secciones del árbol de la vida para generar una energía determinada. Ahora, si nosotros leemos la Torá a partir de esta concepción, por ejemplo, unamos las palabras que forman, las letras que forman la palabra Bereshit, que sería la Bet, la Reish, la Shin, la Yud y la Tav. Estaríamos hablando que esta palabra lo que está presentándonos es la unión de estas sefirot. Más adelante podremos analizar cada una de las columnas del árbol de la vida. Representa, por un lado, misericordia, rigor y el justo medio, o el equilibrio entre ambas. Entonces podríamos ver que el mundo en el que nosotros vivimos produce un perfecto equilibrio entre las dos, porque si se dan cuenta son 3 del lado de la misericordia, 4 del lado del rigor, 3 de la misericordia y 1 de equilibrio. Pues esas serán parte de las fórmulas que estarán desarrollando los cabalistas para la interpretación. Por otro lado, podremos darnos cuenta de esta cuestión, que ese es el fuego encendido en nuestro propio ser, y que no solo se encontrará representado por el corazón, sino que también el 32, como parte de estas cuestiones numéricas, se podrá encontrar un paralelismo con el sistema nervioso del ser humano. Los cabalistas lo consideraban como una representación. ¿Por qué? Decían los cabalistas, citados por un rabino que les mencioné la sesión anterior, el rabí Ari Kaplan, autor de un comentario al Sefer Yetzirah. Dice él que los cabalistas creaban este paralelismo a partir de que nuestro sistema nervioso se compone de 31 nervios espinales y un grupo de 12 nervios craneales, como si contase como uno. Entonces tendrían aquí el valor ambos de 32. ¿Y por qué es importante la relación entre el sistema nervioso y la estructura con la que se creó el cosmos? Esto es importante porque la función tanto del sistema nervioso como de esta estructura con la que se crea el cosmos, de las 22 letras y las 10 sefirot, porque al igual que el sistema nervioso, este otro será un sistema de ida y vuelta, o una carretera de doble dirección. Nuestro sistema nervioso comunica a nuestro cuerpo con el exterior de dos maneras: recibiendo estímulos, es decir, si yo pongo la mano sobre el fuego, pues voy a sentir que me quemo a través del sistema nervioso, y envía estímulos para tener contacto con el exterior, como mis nervios del cráneo, mi sistema nervioso
impulsará o enviará un impulso eléctrico para que yo pueda hacer movimientos con las manos. Por eso es que cuando a una rana que está muerta se le pasa una corriente eléctrica, pareciese que la rana se mueve. Pues no, porque el sistema nervioso, funciona a partir de electricidad. Y es como envía impulsos al exterior para transformarlo. Si yo, por ejemplo, tomo este vaso y bebo, transformo la realidad externa porque disminuyo la cantidad de líquido en él. De la misma forma, ocurre con esta estructura de la creación. Si algo cambia en el plano de lo divino, tendrá su repercusión en el plano humano. Y si yo hago modificaciones aquí, tendrán una repercusión en el plano de lo divino. Por ello, la importancia de saber cuál es el secreto espiritual encerrado en cada una de las partes del cuerpo humano. Porque las acciones que realice yo con esas diversas partes de mi cuerpo serán también o tendrán su equivalente en los otros dos planos, que son el de la creación, el plano físico, nuestra realidad, y el plano del texto o la manifestación de la divinidad. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta este punto. Si no la tienen, entonces quisiera centrarme en a qué se refiere con senderos místicos de sabiduría para ya ir cerrando, porque prometí no pasarme del tiempo y ya llevo casi 10 minutos extras. Senderos místicos de sabiduría hacen referencia al camino que recorre una persona dentro del misticismo. El místico o la experiencia mística implica algo que no se puede describir. Por eso es que aquel que se adentre en esto deberá recorrer los senderos de la sabiduría. No dice que creó a través de carreteras de sabiduría, no dice que creó a través de caminos de sabiduría, dice senderos. ¿Y cuál es la característica de un sendero? Que es pequeño. En un sendero solo cabe una persona. Por ende, la experiencia mística, ya como tal, la experiencia mística, no este proceso que hemos descrito de analizar las letras, buscar la sabiduría que existe oculta en ellas, todo eso nos debe llevar, o es la propuesta que hacen los místicos de la Cábala, nos debe llevar a experimentar una situación mística, pero será exclusiva de la persona que la experimente. Entonces el carácter de sendero es a causa de esa individualidad e indescriptibilidad de la experiencia mística. Se le dice mística precisamente por lo mismo, porque es indescriptible. El vocablo griego de mistes, de donde surge o de donde también se desprende la palabra mística, hace referencia por un lado a quien es iniciado en los misterios de una religión antigua, o a aquello que se les exigía a los que iban a aprender o iban a iniciarse a esta religión, que era un silencio total sobre lo que se les revelara. Pero no hace referencia a que se callen y no lo divulguen, sino hace referencia precisamente, como nos dice Wittgenstein de una manera maravillosa en el Tractatus, cuando aquellos que han sido capaces de entender las revelaciones místicas que se les revelan en las diferentes tradiciones, ahora las tirarán como una escalera. Sabrán tirar todo eso
que se les reveló como una escalera por la cual se logra subir, y entonces se llegará a ese silencio meditativo del que hablábamos la sesión anterior. De igual forma, esto hace referencia obviamente sí, en cierta parte a las enseñanzas que les transmitían en estos lugares, ¿no? Se va a decir que pues tendrán que guardar silencio, pero la parte más, creo yo, más relevante para esta cuestión de entender a la cábala como una mística del lenguaje será pues analizarla desde esta perspectiva. Otra de las curiosidades que vamos a encontrar ya entrando en la segunda parte del fragmento citado, porque además este fragmento es un poco más largo, nada más se los leo, no lo incluí en el texto, porque esa parte es muy compleja para la interpretación. El fragmento en su conjunto dice: con 32 senderos místicos de sabiduría grabó ya el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios viviente, el Rey del universo, el Shaddai, clemente y misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo, el sublime y santo, y creó su universo con 3 libros, con texto, con número y con comunicación. Todos los apelativos que menciona el Sefer Yetzirah sobre Dios en esta parte tienen una significación específica y dan revelaciones en torno a la cábala. Ya dijimos aquí, o ya desentrañamos un poco, dimos una posible significación a la primera parte donde dice con 32 senderos místicos de sabiduría. Ahora, ya para ir terminando, veamos a qué se refiere con los 3 libros, que esto es lo que nos va a importar para el análisis de las cuestiones del alfabeto hebreo o de la Torá desde las letras. Nos dice que con 3 libros, es decir, la palabra libro en hebreo se escribe así, se escribe Sefer, y esos 3 libros todos derivarán de esta palabra, de esta raíz en su etimología. El primer libro es el texto, que literalmente se escribe Sefer. El segundo libro es el número, que se escribe exactamente igual, pero se pronuncia Sefar. ¿Por qué? Porque la Pei, que aquí funciona como Fei, se le agrega la A. La última es Sipur, que si bien no se escribe igual, sí tiene la misma raíz etimológica. Este es comunicación. Es comunicación. Y se escribe Sipur. Entonces, con esto es con lo que Dios creó el mundo. Si estamos hablando que la creación de Dios fue realizada por medio del lenguaje, hay 3 funciones dentro del lenguaje hebreo. La primera de ellas, obviamente, pues son las propias letras. La segunda serán los números. En la cultura hebrea no hay números como tales. Para nosotros, por ejemplo, tenemos la A, y a la par de para nosotros la A nos representa 1 cuando la vemos escrita. Pero para los judíos, si ven escrita la letra Aleph, representa también el número 1.
Y así, como lo podrán observar ahorita en la tabla que ya les he mostrado varias veces, representarán valores numéricos cada letra. Entonces esa es otra forma del lenguaje, de la palabra. Y finalmente, Sipur, que es la comunicación, es decir, la forma en la que se utilizan estos dos aspectos. Ahora, si nosotros queremos entender esto en palabras de nuestra época, podríamos decir que Dios creó el mundo a través de dos cuestiones. Uno, la capacidad de describirlo por medio de el lenguaje escrito, y dos, a través de las magnitudes que tendrá el mundo, las cuales obviamente se conjugan en lo que será como tal ya la descripción completa del mundo, que es la comunicación. Yo puedo hacer la descripción del mundo a través de dos vías. De decirles, por ejemplo, ahorita que veo por mi ventana, observo un árbol con un follaje verde, grande, y que seguramente, como la mayoría de los árboles en la ciudad, o muchos, se trata del trueno. Pero si ya lo quiero describir con mayor precisión, pues les podría decir mide aproximadamente unos 5 o 6 metros de altura, tiene un diámetro su tronco de unos 20 centímetros, es decir, utilizo para describir el mundo tanto mi lenguaje constituido por palabras como las características en magnitudes que este objeto posee. Y de esta forma es que puedo describir el mundo. Pues lo que los sabios del Zohar, del Sefer Yetzirah nos están diciendo es: con esto que Dios creó el mundo, también es con lo que tú lo vas a poder describir. Y esto será importante porque también nos servirá, tal como ya se ha dicho, no solo están hablando los cabalistas de cuestiones del mundo, ni solo de cuestiones espirituales, sino de ambas. Y en ese sentido, los cabalistas nos estarían diciendo que esta división tripartita nos sirve para lo siguiente, o cómo es que la podemos entender. Por un lado, el texto hará referencia a la forma de la letra, y la forma de la letra, es decir, la manera en la que se escribe. Por ejemplo, veamos aquí la grafía de la letra, pues la primera, la que más ha sido socorrida en esta sesión, la Aleph. Su forma, tal como lo hemos visto, la forma de la Aleph nos ha permitido concluir que representa el nombre de Dios, al ver pues que tiene esas características que ayudan a obtener 26. La forma, es decir, el mundo físico, me ayudará a encontrar una mayor profundidad. Ahora, el Sefer Yetzirah divide la creación en tres cuestiones que se traducen en 5 dimensiones. Y no es casual, ya veremos ahorita en un momento más, pero solo lo dejo ahí anotado. Después viene el número, que será el valor numérico o gematria de las letras, que son los valores que ya han visto en la tabla que les he mostrado varias veces. Y ese valor numérico me ayudará, por ejemplo, a encontrar este tipo de paralelismos o paralelismos entre palabras. La comunicación será la forma en la que las letras se pronuncien, es decir, en el caso nuevamente de nuestra letra favorita, la Aleph. Esta es la comunicación. Sigo mencionando esta cuestión de la estructura tripartita que nos muestra el Zohar. Decía
que se nos presentan como 5 dimensiones o 5 aspectos. ¿Por qué? Porque si el texto nos está hablando del espacio, en el espacio hay 3 dimensiones, que es altura, anchura, bueno, y la profundidad, así debería verse, pero no soy muy bueno dibujando. Entonces aquí tenemos 3 ya dimensiones, más la 4ª dimensión, que es la temporal, y obviamente establecerán que el alma o la dimensión espiritual es la 5ª. Y esto será importante dentro del Sefer Yetzirah, porque más adelante veremos que el árbol de la vida se resume se puede sintetizar en 5 planos o en 5 mundos. Entonces, la primera división sería Keter, la segunda Jochma, tercera Binah, algo que se va a llamar Seir Ampin o cara pequeña, que incluirá en su interior a la Sefirá de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzam, Od y Yesod. Y la última será Malhut. Entonces, esta división en 5 será importante porque 5 también será el árbol de la vida desde esta perspectiva. Y bueno, este será el planteamiento que nos estará mostrando el Sefer Yetzirah, para decirnos, por un lado, hay 5 dimensiones que son en la síntesis de 10, y curiosamente esas 10 dimensiones también tendrán un paralelo dentro de la física cuántica. Hay una teoría, la teoría de supercuerdas en física cuántica, considera que nuestra realidad está dividida en 10 dimensiones, de las cuales nosotros solo tenemos conocimiento de 4, que son las espacio-temporales. Y bueno, esto será curioso porque además dentro de los postulados de la Cábala habrá muchos paralelismos con la física cuántica, o mejor dicho, la física cuántica tendrá muchos paralelismos con la Cábala. ¿Por qué? Porque primero en tiempo, primero en derecho, como se dice en el derecho, en la profesión que yo tengo. Aunado a ello nos dirá, esa realidad de 10 dimensiones resumidas en 5 puede ser entendida si tú analizas la Torá desde estas 3 perspectivas, que son la forma de las letras, el valor numérico y su pronunciación. Y obviamente, bueno, la intención de este curso será presentar los análisis que hasta el momento, o los análisis que desarrollaron varios cabalistas, claro, incluyendo parte de la interpretación que yo doy en torno a las letras, pero siguiendo esos 3 ejes rectores. Es por ello que para adentrarse en la sabiduría de la Cábala es indispensable comprender el significado de cada una de estas letras, desde las 3 perspectivas mencionadas, en conjunto con las enseñanzas que el Zohar establece respecto de las mismas, ya que el Zohar plantea una interpretación de la Torah y el Sefer Yetzirah nos dota de herramientas adicionales, o de las cuales también se valdrá el Zohar, pero que no utiliza en 100%. En este sentido, el prólogo del Zohar, que analizaremos la siguiente sesión, en el que se establece el proceso por el cual cada una de las letras se presenta ante Dios para crear el mundo, menciona lo siguiente, el prólogo o Hagdamá del Zohar.
Mas cuando el Santo bendito sea quiso hacer el mundo, todas las letras estaban cerradas, y durante los 2000 años hasta que creó el mundo, el Santo bendito sea las contemplaba y se regocijaba con ellas. Cuando quiso crear el mundo, todas las letras se presentaron ante él, de la última a la primera. Y de acuerdo con estas enseñanzas, tanto cabalísticas como talmúdicas, cada una de las letras participa en la creación. En el Talmud se dice que el mundo fue creado obviamente con todas las letras. ¿Por qué? Pues porque la Torá las usa a todas. Pero podría pensarse, a partir de lo que se ha mencionado anteriormente, que el mundo en realidad se creó con una sola de las letras, porque todas se presentaron ante él, de la última a la primera, para, pues precisamente, que Dios trajera el mundo a la existencia. Pero no hace referencia a esta cuestión de que fuera creado a través de una sola de ellas, sino que lo que nos está diciendo es que a partir de una de las características de las letras, Dios desplegará la escisión entre él como energía infinita y su criatura, que sería ya algo determinado y finito. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar, cómo es que los místicos de la Cábala presentan sus postulados a través de interpretaciones como las ya mencionadas, y el por qué cada una de las letras, como conductora de los estadios de la energía de Dios, sirve como un recipiente precisamente para esa energía. Veíamos en el árbol de la vida que una letra se encontraba siempre entre dos sefirot. Pues lo que va a hacer la letra es condensar la energía de esas dos sefirot. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento en torno a esto? Y bueno, obviamente lo que sí no podemos perder de vista es el hecho de que toda mística, si es tal, debe ser revolucionaria de nuestro pensamiento de forma inicial, cambiar nuestra perspectiva de ver el mundo, y en segundo lugar, que nos incite a la acción. Como se los mencionaba en la plática anterior, la mística del lenguaje entendida como cábala, o la cábala entendida, mejor dicho, como una mística del lenguaje, es algo que une teoría y praxis. No había cabalista que no practicara las enseñanzas que estaba brindando, y por ende no había cabalista que no fuera revolucionario en los aspectos en que más se quiera considerar. A lo mejor podrá pensarse, no implicará que yo me vuelva en contra de mi gobierno o en contra de un sistema económico político, y tampoco los estoy incitando a que tomemos las armas y nos vayamos a la calle a pelear. Pero lo que sí va a implicar será una transformación en nuestra concepción ontológica, y al hacer eso, al yo percibirme de una manera diferente como ser humano, me voy a percibir de forma distinta las relaciones que tengo con el otro, con los otros y con el resto de la creación. Y eso, si alguien me dice que no es revolucionario y no tiene que ver con cuestiones políticas, pues me voy a aventar aquí por la ventana de mi cuarto, porque no entendería o no sabría cómo entender esa parte si no es, pues al final traducirse en un cambio político. Que, insisto, como lo hacía en el video en el que los invito en la página a que analicemos esto, este tiempo nos lo demanda. Estos momentos de crisis, pues necesariamente nos incitan a replantearnos cómo nos concebimos y cómo nos entendemos en nuestras relaciones con el otro y con el mundo, porque
nos decían o dicen algunos teóricos y filósofos que esta pandemia es consecuencia de la forma o modo de producción del capitalismo. Y explico por qué, para que no se oiga como descabellado. Para poder cumplir con la demanda de alimentos de una sociedad capitalista, los grandes empresarios crean granjas inmensamente grandes en las que a los animales se les hacina en números impensables. Incluso, por ejemplo, el ejemplo más atroz, o no el más atroz, pero uno de los ejemplos atroces es las granjas de pollos. A los pollos, para empezar, se les corta el pico para que no se mate, porque como están tan juntos, pues se terminan peleando. En segundo lugar, son tantos animales que no se tiene un control sobre cuáles están vivos, cuáles están sanos y cuáles no. Entonces, si uno muere, es comido por los demás, pero es comido mientras se va pudriendo. Y toda esa putrefacción entre el cadáver, los desechos y los propios animales que viven, o los parásitos que viven en los pollos, pues genera un campo para la producción de enfermedades. Y no solo eso, los desechos de las granjas de pollos, de cerdos, de vacas van a parar a tiraderos, a fosas, donde también se siguen generando microorganismos que pueden derivar en la transmisión a un ser humano. ¿Por qué? Pues porque tenemos contacto con ellos para este tipo de producción. Y con ese sistema es fácil que surjan pandemias a partir de virus que antes no, pues, ni cuenta. Aunado a eso, nuestra expansión en el mundo y la destrucción del medio, del hábitat de ciertos animales, hace que convivamos con ellos, y virus con los que nunca nos habíamos topado, pues entran en contacto con nosotros y se propagan. Entonces, es por ello que considero pertinente que nos replanteemos cómo nos entendemos en nuestras relaciones con el otro. Y la resumo en eso porque debemos entender a la naturaleza como un sujeto y no como un objeto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo dejaría esto hasta aquí, porque otra vez, como la ocasión anterior, ya me pasé 50, porque habíamos dicho que era hora y media. Ya me pasé 50 minutos, espero no aburrirlos, y me gustaría mucho volver a contar con su participación la siguiente plática.